valores y algunas expresiones, ¿no? Tendrían que ir interpretando a qué hacen referencia esas expresiones. Y bueno, en realidad unas cuantas preguntas sencillas, diría, teóricas, y algunas un poquito más fáciles, algunas un poquito más difícil. Y bueno, lo esencial son 2 ejercicios, ¿no? Cada uno tiene 30 puntos de evaluación. Y son ejercicios, bueno, en este caso, estuvo en el examen del semestre pasado, el primer parcial del semestre pasado. Entonces, básicamente ese es el mismo enunciado, van a tener una semana para poder realizarlo. Y con este ejemplo, creo que ya lo han visto con el ingeniero en alguna de las clases. Bueno, lo que acá vamos a hacer es que lo van a volver a desarrollar ustedes, pero en forma escrita, ¿no? Y básicamente demostrar que la fuerza en este sistema, bueno, tiene esta expresión, ¿no? Y bueno, lo van a tener que empezar por 2 métodos, la integración y los momentos de inercia. Y bueno, ambos métodos deberían dar el mismo valor de fuerza, ¿no? En eso consiste su práctica. Entonces son básicamente 2 ejercicios más varias preguntas, ¿no? Bueno, esto lo voy a dejar al Classroom al final de la clase para que en esa carpeta o en el link que les voy a compartir, ahí puedan luego, ustedes lo resuelven en forma manuscrita, y lo que van a enviar es, bueno, es un escaneo de su ejercicio resuelto, ¿no? Pondrán su nombre, entonces, para que se pueda identificar básicamente de cada uno. Y estos son los que un poco nos faltan ver para completar todo esto de estos capítulos iniciales, ¿no? Y luego vamos a ver este ejercicio. Entonces, antes de pasarme a otra cosa, vamos a revisar esta. Vamos a continuar revisando el tema de los conceptos que habíamos empezado a hacerlo en la clase anterior, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdan, nos habíamos visto todos estos conceptos de momentos de inercia, un poco de la viscosidad, la aparición de la viscosidad con la temperatura, y bueno, básicamente la definición de los centroides. Y bueno, estos formularios también les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar. Estos formularios de centroides y momentos de inercia los tienen acá, dentro de la carpeta de auxiliatura que les he compartido. Bueno, ahí tienen esta carpeta interna de tablas y anexos, ¿no? Ahí van a encontrar algunas tablas que también van a serles útiles para... bueno, en realidad esto ya es un anexo completo que tiene incluso formularios y todas las tablas que van a necesitar para el primero y segundo parcial. Entonces, bueno, acá están tablas de viscosidad, de conversión de unidades, de centroides y momentos de inercia. Justamente este es el que van a utilizar para esta práctica, o menos para este primer parcial. Luego tienen diagramas de Moody, coeficientes de pérdida para accesorios y elementos que van a ser útiles más que todo para el segundo parcial, ¿no? Y bueno, al final tienen un formulario de resumen que ya lo pueden estar revisando. En todo caso, bueno, acá tienen varios factores de conversión, en todo caso, de unidades. Por ejemplo, un slug equivale a 14.61 kilogramos, o una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales, ¿no? O un metro de columna de agua equivale a este valor. De algún modo así lo pueden utilizar. Y bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? La tabla de centroides y momentos de inercia, donde tienen todo esto detallado de acuerdo al tipo de geometría. Bueno, el caso que tienen ustedes en el ejercicio es un caso de un triángulo, ¿no? Isósceles. Entonces, bueno, utilizarán básicamente las expresiones de este formulario. Bien, bueno, igual tiene ya elementos que van a necesitar para el segundo parcial, ¿no? Entonces tienen todo acá, y de esta manera hay un resumen corto también, que cargue un momento. Bueno, un formulario y resumen básicamente que he ido elaborando con las ecuaciones más importantes que es necesario conocer, ¿no? Entonces, hasta este punto básicamente han visto todo lo que es hidrostática, ¿no? Entonces, básicamente hasta esta porción para calcular fuerzas en superficies, ¿no? Curvas, y descomponiendo en horizontal y en vertical. Bien, pues bueno, esta es la parte que les sería útil, ¿no? Hasta este punto. Y luego, bueno, ya tienen básicamente nuevamente una colección de las fórmulas más utilizadas en los capítulos que van a seguir, ¿no? La materia hasta la última parte, donde ya hacen sistemas hidráulicos de tuberías. Bien, yo creo que este PDF lo pueden ir utilizando. Ya tienen todos los elementos acá para poder repasar esa parte. ¿Qué más? Bueno, de ahí lo pueden descargar.
Bien, yo voy a aprovechar, bueno, también tengo en esta misma carpeta, había... bueno, yo tengo esta parte. Voy a tratar de compartir esto también con ustedes, entonces este mismo archivo donde están varios conceptos fundamentales que hemos estado repasando, ¿no? Bien, entonces, bueno, habíamos quedado en la definición de los momentos de inercia, que básicamente he visto el formulario donde se puede encontrar. Habíamos visto, bueno, la altura de elevación en Cochabamba y cómo podríamos utilizar esa elevación en esta fórmula para encontrar la presión atmosférica en Cochabamba, ¿no? O en cualquier punto geográfico con una cierta altura Z, ¿no? Con una cierta elevación Z. Bien, bueno, habíamos visto hasta, me parece que hasta acá, hasta el tema de los fluidos compresibles e incompresibles. Entonces, esto vamos a culminarlo. Entonces, bueno, la definición de un fluido incompresible es que habíamos visto que de manera simplificada, bueno, no cambia su densidad y se mantiene constante, ¿no? El volumen no se reduce a pesar de que la presión vaya variando. Entonces, bueno, cambia muy poco o de manera muy despreciable su densidad. Y luego, bueno, hablando de fluidos no newtonianos, la forma en que los vamos a definir es básicamente un fluido no newtoniano es aquel que no cumple la ley de viscosidad de Newton. Entonces, bueno, si recordamos, la ley de viscosidad de Newton establecía que esto no es una relación lineal entre el esfuerzo cortante y este término de V sobre dy, que sería, bueno, la tasa de deformación, ¿no? o la velocidad de deformación. Entonces, esto es básicamente este eje graficado acá. Y este eje, bueno, sería el del esfuerzo cortante. Entonces, la proporcionalidad de la constante de proporción, bueno, es lo pendiente de esta recta. Eso pasa en un fluido newtoniano. Ahora, cuando la viscosidad no es constante, bueno, empieza a comportarse. Existen diferentes pendientes, bueno, todo eso serían fluidos no newtonianos, ¿no? Bueno. Luego, bueno, vamos a ir repasando estos detallitos que ya hemos visto en todo caso. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el ejercicio de viscosidad en un cono, en una sección cónica? Bueno, era más o menos este ejemplo. El ejercicio incompleto era este. Habíamos visto esto en el capítulo de viscosidad. Bueno, acá lo que teníamos es que la porción cilíndrica o el diferencial de área, bueno, es un anillo cilíndrico, ¿no? Es bastante... Básicamente su diferencial de área sería 2pi r por dr. O incluso no calculábamos un diferencial de área, directamente analizábamos toda la parte cilíndrica. En la parte cónica, bueno, el diferencial de área tendría que ser este que está representado acá, ¿no? Y nuevamente llamamos r minúscula al radio de ese diferencial y este ancho es el que conocemos como diferencial de arco, ¿no? ds. Y bueno, acá el diferencial de área para esta sección, bueno, sería 2pi r por ds, ¿no? Y básicamente teníamos que integrar esto, o teníamos que expresar ds en función de r, dado que aquí son dos variables, entonces había que expresar s en función de r, o al menos el ds en función de r, y lo hacíamos a través de este triángulo, ¿no? Entonces acá obteníamos, por ejemplo, esto. ds, bueno, todo este término de acá en realidad. Voy a escribirlo partiendo de Pitágoras, de la relación de Pitágoras, de x al cuadrado más dr cuadrado, y reordenando un poco, sacando dr fuera de la raíz, bueno, llegamos a esta expresión. Pues en realidad esta expresión, ¿qué representaba? El ancho, ¿no? Este ancho de esa cinta en función de dr, ¿no? Poniendo básicamente ds en función de la variable dr y de la derivada. Entonces, bueno, en ese momento nos era útil esta expresión. Entonces, simplemente eso para ir recordando, porque con eso se va a dar siempre, en todo caso, cuando tienen superficies que no tienen forma cilíndrica, ¿no? que van cambiando de radio a medida que progresa el eje longitudinal. Entonces, eso puede servir para este tipo de formas o incluso para formas
para formas parabólicas, para formas hiperbólicas. Bueno, puede ser útil para diferentes formas, bueno, donde básicamente vaya cambiando el radio a medida que avanza el eje X, ¿no? Pues bueno, para eso nos servía. Y acá esto básicamente es una derivada, ¿no? Es la derivada de X respecto a R, es decir, la pendiente que tiene en este caso, esta pendiente, ¿no? La distancia horizontal sobre la distancia vertical en cada elemento diferencial, en cada instante, en cada posición, básicamente. Entonces, bueno, eso nos da básicamente la pendiente de esa curva. Bien, pues bueno, para recordar un poco eso, ¿no? Cuando veíamos esos términos, en qué situación nos encontrábamos. Es importante que siempre los tengan en mente para que puedan siempre, bueno, básicamente operar de esa forma todo el cálculo diferencial, ¿no? Bien, ¿alguna consulta tal vez en esta parte? Si alguien no está recordando algo, puede aprovechar de hacer alguna consulta o duda que haya surgido en ese momento. Bueno, ¿qué más hacíamos? Recuerdo que algo más que hacíamos era, para calcular este término de X sobre dr, es decir, la dimensión horizontal sobre la vertical, lo que hacíamos era, bueno, hacíamos semejanza entre ese triángulo y este otro, ¿no? Entonces, bueno, acá la dimensión horizontal sería L2, o proporcional a L2, y la dimensión vertical acá sería proporcional a la resta de los radios, ¿no? En este caso era R2 menos R1, ¿no? Entonces, bueno, escribíamos esto como 1 más, y bueno, todo este cociente era igual a este cociente, ¿no? Entonces, R2 sobre R2 menos R1, ¿no? Y esto al cuadrado. Entonces, de esa forma escribíamos ds en función de dr, ¿no? Y esto ahora, L2, R2, R1, si las dimensiones son conocidas, todo esto es una constante, nada más, es un valor numérico. Y directamente queda ds igual a un valor numérico por dr. Y ya lo habíamos podido entonces relacionar esas dos variables. Bien, bueno, eso para hacer un poco memoria de este tipo de ejemplos. Como han visto, en su práctica tienen una superficie cónica, así que van a tener que usar estas relaciones. Bien, bueno, acá luego vamos a ir hablando de algunos términos que puede que se encuentren y luego no siempre sea fácil de identificar. Voy a ir preguntando primero, entonces, ¿qué entienden bueno, acá está descrito qué es el PSI, ¿no? PSI. Esto es básicamente pounds, bueno, es lo que viene a ser libras, y sobre pounds square inch. Entonces, bueno, inch es la pulgada en realidad, y square, bueno, viene a ser cuadrado. Entonces, eso es PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Y de ahí viene básicamente la palabra PSI, es derivada del inglés, ¿no? Entonces, libras por pulgada cuadrada. En este caso, pounds se refiere a libras, no son libras masa. Creo que eso es importante siempre darse cuenta. En el sistema inglés, la libra, cuando hablamos solo de libra, es unidad de fuerza. Y ahí, normalmente, bueno, yo lo distingo de esta forma. Yo suelo distinguir esto libra fuerza y distinguir de la libra masa. Pero cuando nos referimos directamente a libras en el sistema inglés, bueno, es fuerza, ¿no? Esto es lo que básicamente se conoce como libras. En cambio, el sistema, por ejemplo, en el sistema MKS, nos podemos referir a kilogramos y a kilogramos fuerza, ¿no? Bueno, cuando nos referimos nosotros a kilogramos, en realidad nos estamos refiriendo en este caso a la masa, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de kilos, bueno, esto hace referencia no al peso, sino a la masa. Okay, bueno, eso es un poco diferente en ambos sistemas, ¿no? En el sistema inglés hace referencia a la fuerza, el sistema MKS, metro kilogramo segundo, eso hace referencia a la masa. Bien, bueno, dada esa aclaración, y eso vendría a ser entonces el PSI. Hay otra unidad que es parecida al PSI, que es el PSF.
Yo creo que ya lo pueden tal vez adivinar, es nuevamente unidades del sistema inglés. Estos son libras fuerza, pounds, y square feet, entonces es sobre pie cuadrado. Libras sobre pie cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, por el término de feet, que viene a ser un pie al cuadrado. Por eso, en realidad, es importante, porque muchos libros, cuando manejan en español, bueno, lo manejan de esta forma, pero apenas nos topamos un libro en inglés, bueno, va a estar de esta forma, ¿no? O con información directamente generada en inglés, bueno, va a quedar con todas las simbologías en inglés. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, acá hay una pregunta que creo que alguno de ustedes puede responder. Si la viscosidad de un fluido viene a ser constante. Bueno, voy a aclarar una cosa más. Voy a suponer que es un fluido newtoniano. ¿La viscosidad de ese fluido es constante? Bueno, acá tienen la respuesta, ¿no? Ya tienen esa respuesta acá. En todo caso, que la viscosidad, a pesar de estar trabajando en un fluido newtoniano, en realidad sí es variable con la temperatura. No con el esfuerzo cortante, sino con la temperatura, ¿no? Entonces, la viscosidad respecto a la temperatura, bueno, va a tener este perfil, ¿no? Pero la viscosidad respecto al esfuerzo cortante, por ejemplo, o a la velocidad de formación, bueno, va a mantenerse constante, ¿no? Entonces, con la velocidad de formación no cambia, pero con la temperatura sí disminuye, ¿no? Y lo mismo con el esfuerzo cortante. Bueno, esto, un gráfico respecto al esfuerzo cortante, la viscosidad tampoco estaría variando si cambiamos el valor del esfuerzo cortante. También sería constante, ¿no? Entonces, bueno, en realidad un gráfico se puede interpretar de varias formas dependiendo cuáles son los ejes, ¿no? Bien. Bueno, hemos hablado de algunos otros términos, como por ejemplo el centro de presión. Y el centro de presión es el punto donde actúa efectivamente la fuerza hidráulica resultante. Entonces, bueno, en este caso tengo una superficie, en este caso acá vendría la superficie libre, donde tengo presión cero, y luego tendría el prisma de presión o la distribución de presiones que va aumentando. Y el resultado de todo ese prisma de presión va a dar una fuerza hidráulica, que es representado acá con F1. Y bueno, el valor numérico, bueno, se calcula a través de diferentes métodos, ¿no? Puede ser el volumen de presión de presión, o puede ser también esta expresión, presión del centro de gravedad por el área, es una forma de encontrarlo. Y otro elemento es el centro de presión, ¿no? El centro de presión es donde actúa realmente todo el equivalente de esa fuerza. Entonces, bueno, en este caso actúa como ya saben, a un tercio de la base, bueno, un tercio de H sería en todo caso, un tercio de altura, un tercio de 6, bueno, esto actuaría a 2 metros de distancia, bueno, y a 2 tercios de la base, ¿no? Entonces, o 2 tercios de la punta. Entonces, bueno, acá específicamente 4 metros. Entonces, el punto efectivo donde actúa esa fuerza es el centro de presión. Ahora, si yo dibujo eso un poco, represento esa compuerta espacialmente, o bueno, dándole profundidad, el centro de presión en realidad no quedaría en este borde, ¿no? Sino que quedaría más o menos por acá. Entonces, ahí donde actuaría esa fuerza F1, bueno, bien, dando dimensión de profundidad. ¿Por qué 3 metros? ¿Esto? Sí, eso es mi duda. Ya. Bueno, en realidad todas las medidas van a estar en metros, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que estas dimensiones, en todo caso las que he escrito acá, son longitudes. La que vendría a ser presión es esta, ¿no? Esto vendría a ser un vector de presión. Entonces, esto tendría unidades de pascales, ¿no? Entonces, newtons sobre metro cuadrado. Entonces, bueno, en este caso, eso es este vector de acá es lo que representa presión. Y en este caso, bueno, sería en peso específico por la profundidad, ¿no? Entonces sería gamma por 6. Bueno, está escrito.
Entonces, estos representan presiones, estos vectores, pero bueno, tengo también medidas, ¿no? Tengo también dimensiones que son directamente la profundidad a la cual está ese punto. Entonces, bueno, en este caso esto vendría a ser los 4 metros. La profundidad serían esos 4 metros. Y bueno, también habría una distancia, ¿no? Una distancia según esta dirección respecto a este borde, ¿no? Que por eso elegimos a veces también sistemas de referencia, donde ponemos, por ejemplo, así, ¿no? Este como el eje Y este como el eje X, este punto como el origen. Y entonces, bueno, esa sería la coordenada Y del centro de presión. Y esta distancia en horizontal sería la coordenada X del centro de presión, ¿no? Que hemos llamado XP y también hemos llamado Y sub P. ¿No? Entonces ese punto en concreto es el punto que se representa con XP y EP. Ese centro de presión, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá sí, esta dimensión es presión, ¿no? Este lado sería presión, refiriéndonos al prisma de presión. Y estos otros dos lados, bueno, la vertical sería en todo caso longitudes. Bueno, luego acá, bueno, cuando hablamos de columna de fluido, ese concepto de columna de fluido, en todo caso, la columna de fluido es una es una trayectoria de fluido básicamente en elevación o vertical. Han visto este ejemplo con el docente, con el ingeniero, y en este caso hay dos columnas de fluido. Entonces vamos a distinguirlas. La primera es, bueno, la que se tiene en el recipiente 1 con el primer fluido. Entonces, por ejemplo, en este punto creo que acá calculaban fuerzas, ¿no? En este disco M. Entonces, bueno, acá calculamos la presión debida a esta primera columna de fluido. Eso significa que yo agarro un punto donde conozco la presión, aquí sé que la presión vale 0, y sigo una columna de fluido, es decir, una trayectoria de fluido donde el fluido viene siendo continuo hasta ese punto, ¿no? Entonces, esa altura que tengo acá, que en total son 6 metros, esa es la columna de fluido, bueno, que está actuando la primera columna de fluido, ¿no? Columna de fluido 1. Y para, por ejemplo, calcular lo que sucede con el segundo fluido, con el que está por debajo, hay otra columna de fluido. Pero ¿dónde yo conozco la presión? Es acá, ¿no? Es aquí donde yo sé que vale. La presión también vale 0 en ese fluido. ¿Cuál sería la columna de fluido acá? Cuando en realidad acá es eso, creo que entender bien el concepto, es igual a una trayectoria continua de fluido entre esos dos puntos. Entonces, esa sería la segunda columna de fluido. Entonces, se entiende, ¿verdad? Entonces, una columna básicamente es una trayectoria continua dentro del fluido, donde, bueno, sé que va a ir variando la presión, ¿no? Entonces, aquí la forma en que calculamos la variación de presión desde este punto hasta este otro es simplemente, bueno, calculando la diferencia de alturas entre los dos puntos de la columna de fluido. Entonces, bueno, acá en este caso, la presión en este punto, aquí abajo, vamos a llamarlo, le llamaré punto 1 ahí arriba y punto 2 ahí abajo. Entonces, ahí la presión en 1 sería básicamente una columna, pues, bueno, una columna que desciende, entonces la presión es positiva. Entonces, gamma por el fluido, bueno, acá, sí, es agua, voy a suponer que es agua, gamma por 6, ¿no? En cambio, la presión 2, que tengo en la parte inferior, sería, con esto, si yo tomo en cuenta la columna de fluido hasta este punto, la variación de nivel no es la misma, ¿no? No existe variación de nivel. La presión acá también es 0 en este otro punto de la columna. Y solamente tomaría en cuenta entonces esta variación vertical. Acá esto vendría a ser negativo porque estaría subiendo menos gamma por 3, ¿no? Esas dos serían las presiones, bueno, debidas a ambas columnas de fluido. Yo creo que acá se entiende un poco mejor cuál es el concepto de columna de fluido, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso es una trayectoria continua de fluido.
Bien, bueno, les había mencionado el otro día cuáles eran valores de la gravedad. Tal vez puedo aprovechar de hacer algunos factores de conversión entre pies y, bueno, entre sistema inglés y sistema internacional. Así tenemos un poco esto en mente. La gravedad en el sistema internacional, bueno, lo vamos a tomar en cuenta como este valor. Varía un poco y creo que en laboratorios de física se tomaban este valor, porque en Cochabamba es un poco menor que a nivel del mar. Entonces, en realidad esto es a nivel del mar. Voy a escribir un poco. Entonces, bueno, la verdad es que sí varía un poco, pero a 0 metros sobre el nivel del mar. 0 metros sobre el nivel del mar. Okay, normalmente se escribe esto así. Y en cambio, en Cochabamba, bueno, es un poco menor. Entonces, esto es alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, nosotros vamos a estandarizar tanto la densidad del agua como la gravedad. También, en todo caso, a nivel del mar, bueno, se tiene 1000, pero en Cochabamba, por ejemplo, me parece que es, como la gravedad es menor, también tenemos, y la presión es menor, es básicamente viene un poco expandido, creo que es algo de 998.6 kilogramos por metro cúbico. Realmente eso varía de acuerdo a la ubicación geográfica. Los valores que vamos a utilizar nosotros van a ser estos, a fines de hacer más sencillos nuestros cálculos y simplificarnos un poco la vida. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta esos valores. Esto les voy a ayudar, pero tengan en cuenta que eso, ¿no? Puede variar un poco de acuerdo a la ubicación geográfica. No es incorrecto tomar un valor diferente de gravedad. Y ni tampoco es incorrecto tomar este valor de gravedad. La verdad es que todo depende si es que no es necesario tener tal nivel de precisión en los resultados, ¿no? Y bien, tomando en cuenta eso, esto sería entonces en kilogramos por metro cúbico. Tomando en cuenta esto, entonces vamos a ver cuáles serían las conversiones respecto a los pies, ¿no? Entonces, a ver, saben esto, ¿no? Hay un factor de conversión que yo utilizo bastante, es este, 25.4 milímetros, bueno, eso es igual a una pulgada, ¿no? A un inch. Voy a empezar a escribir algunos términos en inglés, pero para que se vayan familiarizando también con eso, a una pulgada, ¿no? O mejor, directo también se escribe de esta forma, ¿no? Una pulgada. A una pulgada. O bueno, lo que es lo mismo, 2.54 centímetros. Luego tienen, bueno, en realidad 12 pulgadas. Eso es un pie. Y bueno, si multiplicamos esto por 12, teníamos algo de 3084. Ok. Entonces tendríamos esto de alrededor de 304.8 milímetros. Bueno, eso es un pie, ¿no? Entonces, un pie convertido en milímetros, bueno, viene a ser 304.8 milímetros. Yo la forma en que lo manejo es de esta forma. Este mismo valor lo convierto a metros. Entonces, 304 milímetros serían 0.304 metros. Entonces, utilizo también este factor de conversión de pies a metros, ¿no? Eso porque el pie es una unidad bastante común del sistema inglés. Bueno, creo que es bueno que la tengan en mente, este valorcito. Más está en las tablas también, pero de algún modo sale de esa forma. Y también, bueno, esto es otra factor de conversión bastante utilizada, ¿no? Luego lo pueden convertir a centímetros o metros también fácilmente. Entonces, 25.4 por 10 a menos 3 metros, eso es una pulgada. Y esto, bueno, es algo que se recuerda fácilmente, ¿no? Que un pie forma justamente 12 pulgadas. Bien, entonces, bueno, con eso se puede convertir, de hecho, esta gravedad de 9.81 a convirtiendo los metros a pies a través de este factor, se puede obtener el valor de la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado. Hagamos eso. Bueno, en realidad voy a recordar estos valores acá. Entonces, bueno, para convertir, por ejemplo, la gravedad, si es que alguna vez se olvidan, pero seguramente va a pasar, metros sobre segundo al cuadrado, bueno, y acá, bueno, ponen esto, ¿no? 0.3048 metros, eso es un pie.
Luego, bueno, se anularían los metros acá y quedaría esto, bueno, si multiplican 9.81 entre 0.3048, eso va a dar exactamente, bueno, no sé si exactamente, pero un valor muy cercano a 32.2. Creo que redondeado sí nos daría 32.2 y en este caso ya sería pies sobre segundo. Y es una forma de convertir en todo caso, ¿no? La gravedad al sistema inglés. Puede que a veces necesiten también convertir el peso específico al sistema inglés, gamma. Yo a veces no, bueno, ahora yo lo recuerdo, pero al principio no lo hacía, entonces yo lo único que recordaba era el factor de conversión de pies a metros. Bueno, voy a hacer otro cálculo acá, entonces. Gamma, ¿no? Entonces, el peso específico. Que sería la densidad por la gravedad, entonces en 1810. En este caso, newtons sobre metro cuadrado o pascales. Eso en unidades más, bueno, más elementales, descomponiendo en newton, esto sería masa por aceleración, esto es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, estos metros al cuadrado que anularían cuadrado acá sería con metros y quedaría directamente kilogramos segundo cuadrado sobre metro, ¿no? Esa sería la unidad del peso específico, bueno, en unidades más básicas, ¿no? Entonces, kilogramos sobre segundo cuadrado por metro. Y bueno, acá para convertir esto al sistema inglés, bueno, habría que convertir a voy a convertir a libras, no es lux. A libras, habría que convertir libras fuerza y pie cuadrado. Entonces no, esto no está bien así. Bueno, vamos a ir utilizando conversión en todo caso del metro cuadrado a pie cuadrado, entonces. $148. Un pie, y bueno, y si esto es al cuadrado, lo que quieran, entonces simplemente hay que multiplicar todos los valores y los índices al cuadrado, ¿no? Y luego, bueno, los newtons habría que convertir a libras. Bueno, eso no lo tengo a la mano. El newton es... voy a hacer un cálculo acá rápido. $40.54. No, incluso yo olvido. No. Bueno, me va a hacer falta revisar esto. Yo mismo ya no tengo todos los factores de conversión en mente. Bueno, acá está. Mejor sí borro un poco todo esto. Bien, pues bueno, esto, la libra viene a ser 0.454 kilogramos, ¿no? Y bueno, equivalente a newton sería 4.45 newtons. Entonces, tomando en cuenta esta conversión, bueno, podemos sacar el equivalente en todo caso del peso específico. Entonces, 4.45 newtons. Lo voy a hacer acá. Bueno, en todo caso, 4.45
newtons, bueno, serían una libra fuerza, convirtiendo entonces unidad de fuerza a unidad de fuerza, y luego tendríamos, bueno, la conversión a metros, ¿no? Entonces, 0.3048 metros, bueno, esto al cuadrado y al cuadrado sería igual a un pie cuadrado. Entonces, bueno, ya realizando esta operación, sería básicamente... Acá aprovecho de hacerla, entonces... libras. Bueno, me da un valor acá de 204.84. No sé si lo he hecho bien, porque normalmente no es este valor que solemos tener. Lo voy a anotar por si acaso, pero vamos a revisarlo. Ok, 204.8. Este es el valor que he obtenido para el peso específico, ¿no? En el sistema inglés. Lo vamos a tener que revisar, porque yo recuerdo que era, bueno, lo que tengo en mente es esto, ¿no? El peso específico del agua es 62.4. En todo caso, podría ser libras sobre... bueno, ya sé cuál es el error. Es por volumen, ¿no? Por pie cúbico. Y acá también es densidad por grado. Esto es metro cúbico. Entonces, en realidad acá lo que está mal son las potencias. Esto es al cubo. Bueno, todo esto es al cubo, en realidad. Al cubo, al cubo, al cubo y al cubo. Entonces, bueno, esto tendría que multiplicar una vez más por este valor para tener ese resultado. A ver. Y bueno, eso es lo que estaba. Entonces, en todo caso, obtendríamos ese valor del peso específico, 62.4, es lo que vamos a utilizar, en libras fuerza sobre pie cúbico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la expresión del peso específico, bueno, cuando trabajen en el sistema inglés. Hay algunos ejemplos, tal vez tengan esto en pies o en pulgadas, entonces lo ideal sería llevar todas las longitudes a pies, que es la unidad más de longitud estándar del sistema inglés, y luego las fuerzas a libra fuerza. Bien, entonces bueno, pueden recordar estos dos factores de conversión, ¿no? Tanto del metro a pies y de la fuerza de los newtons a las libras. Con eso pueden hacer casi todas las conversiones entre el sistema inglés y el sistema internacional. Bien, entonces con esto voy a borrar esto porque efectivamente no era este el resultado, era 62.4 en realidad, ¿no? Bien, bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta o duda. No, creo que no. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, esta sería ya la gravedad en el sistema inglés. Y bueno, acá hay unos cuantos expresiones. Vamos a hacer un poco esos conceptos. Entonces, acá, cuando nos preguntamos si la densidad de un fluido es constante, eso tampoco es cierto. Un fluido, bueno, en todo caso, nos podemos referir tanto a líquidos como a gases, ¿no? En el caso de los líquidos, es prácticamente constante, se puede decir que es casi constante. Aunque la verdad es que cuando nos fijamos en los valores de las tablas, por ejemplo, de densidad para el agua, de acuerdo a la temperatura o la presión, van variando desde 1000 hasta 991
más o menos. Entonces, tiene una pequeña variación, pero es pequeña, pero sí existe. En cambio, los gases, bueno, la variación de la densidad del fluido varía bastante, ¿no? Porque el volumen cambia también bastante. Entonces, en este caso, la respuesta, como la pregunta es relativa a un fluido, en este caso no es constante, sino que varía de acuerdo, sobre todo, a estos dos parámetros, ¿no? Temperatura y presión. Bueno, y acá creo que voy a aprovechar bueno, para hacer esto, de hablar de los momentos de inercia. Bueno, ¿qué representan exactamente? Pues bueno, los momentos de inercia sabemos que son útiles cuando calculamos fuerzas, ¿no? Estas integrales, y cuadrado por dA, integral de... Bueno, hay unas cuantas integrales que van a ir apareciendo. Acá voy a explicar un poco estos momentos de inercia. Bueno, hay en una superficie, bueno, en un área cualquiera, que yo deseo, del que deseo encontrar la presión, por ejemplo, la integral de... si, por ejemplo, hiciera esto, lo divido en franjas horizontales de un cierto ancho. Bueno, al hacer el cálculo de la integral de fuerza, van a aparecer inevitablemente, yo voy a empezar a través de esta integral de P por dA, y la presión va a estar en función de X y de Y en muchos casos. Por ejemplo, en este caso, bueno, si pongo un sistema de referencia, bueno, y esto yo le llamo Y y este eje X, bueno, de por sí ya va a aparecer, la presión va a tener un término gamma por Y, ¿no? De aquí adentro. Entonces, sería la integral de gamma por Y. Y el diferencial de área, bueno, sería este ancho, este largo. Bueno, puedo llamarlo, esa dimensión lo vamos a llamar, bueno, sería la dimensión X o una dimensión X mayor del diferencial. Le daré una longitud U. No, le llamamos B al ancho. B y, bueno, DA al... Y DY, bueno, a esta altura, ¿no? Del diferencial. Entonces, en realidad, el diferencial de área ya sería una longitud B por DY. Y B no es constante, ¿no? Es una función que va variando de acuerdo a Y. Entonces, si se fijan, van a ir apareciendo lo que son, por ejemplo, esta integral de Y por dA. O incluso, bueno, van a ver para el centro de presión, por ejemplo, bueno, para encontrar cuál es la posición del centro de presión, se tendría que ir sumando otra integral, que sería, para el centro de presión, habría que ir sumando, por ejemplo, la posición de cada fuerza. Entonces, en esa posición, ahí calculamos un diferencial de fuerza. Y esa diferencial de fuerza, bueno, tiene una coordenada Y. Entonces, tendríamos que multiplicar Y por el diferencial de fuerza, hacer toda esa suma y dividir todo eso entre la fuerza total, F, sobre la fuerza hidrostática en todo caso, ¿no? Sobre F de voy a llamar esto. Pues bueno, eso sería F, ¿no? La fuerza calculada sería a través de esa integral, y utilizo luego esa fuerza para calcular, bueno, exactamente cuál es la coordenada del centro de presión, multiplicando esto, cada diferencial de fuerza por su Y, y esto me permitiría encontrar el YP. Y bueno, XP se encontraría a través de esta integral. La integral de X por cada diferencial de fuerzas sobre F. Bueno, esto de por sí, dF, que sería, esto sería básicamente el dF, el diferencial de fuerza, tiene una integral de P por dA, o sea que esto ya de por sí es una integral de área, ¿no? Y P tiene también gamma por Y, o sea que, de hecho, van a ver, aquí es donde va a aparecer esto, ¿no? Y dF, bueno, que es gamma por Y por dA. Y de la nada aparecen estas integrales, que sería justamente las que vamos a buscar resolver más adelante, que sería gamma por Y cuadrado por dA. ¿No? Y bueno, todo eso sobre F, que es otra integral básicamente, que sería, a ver, la fuerza F, bueno, cuando resolvemos esto es gamma por
Lo haré así, gamma por y por dA. Lo voy a mantener de esa forma. Esto lo voy a mantener como dA. No lo voy a cambiar. Entonces, si se fijan, en el cálculo de la fuerza aparece esta integral, ¿no? Y por dA. Y en el cálculo de las coordenadas, en YP y XP, va a ir apareciendo esta otra integral de Y cuadrado por dA. Y bueno, para cuando hagamos X, va a aparecer la integral que sería, bueno, lo voy a mover un poco más abajo. La otra integral va a aparecer, bueno, esa X por DF, ¿no? Y DF era gamma por Y por dA. Pues bueno, acá y todo eso sobre, bueno, es esa integral sobre la fuerza total. Entonces, bueno, acá va a aparecer esta otra integral que sería la integral de X por Y por dA. Entonces, gamma por X por Y por dA sobre la fuerza. Entonces, bueno, de por sí aparecen estos y por eso es que es clave saber, bueno, esto. Aparece la integral de Y cuadrado por dA y aparece la integral de X por Y por dA para calcular XP y YP a través del método de integración. Entonces, bueno, esto normalmente se tendría que resolver a través de ecuaciones diferenciales. Pero para geometrías sencillas, por ejemplo, todas las que están en el formulario, todo esto ya lo tienen calculado, ya está resuelto esa integral. Entonces, por eso aparecen aquí todos esos términos. Los momentos de inercia, entonces, van a aparecer de forma natural, van a estar siempre implicados en este cálculo de las coordenadas de la fuerza resultante. ¿No? Y bueno, esta integral, que es un poco más sencilla, bueno, aparece, esto en realidad es integral, esto es el Y por dA. Básicamente, voy a escribir esto, Y por dA sobre A, esto es la posición del centro es el Y del centro de gravedad, en realidad. Esto es Y barra. Y bueno, fuerzas sobre área. Sí, entonces, bueno, la fuerza sobre, si lo divido esto sobre el área, en realidad sería básicamente la coordenada Y del centro de gravedad. Entonces, esta es una expresión también para calcular centros de masa, que han de ver tal vez en física 2. Entonces, esta integral aparece cuando calculamos centros de gravedad. Y justo aparece al calcular la fuerza. Entonces, por eso es que la fuerza tiene relación con el centro de gravedad. Y estas dos integrales, que son las inercias, en todo caso la inercia X y la inercia XY, tienen que ver con el cálculo de las coordenadas del centro de presión. Aquí, bueno, no sé si se ha entendido, lo he hecho un poco rápido, ¿no? Pero de por sí estas integrales van a aparecer. Y por eso es que, bueno, se utilizan bastante, porque en muchas otras ramas de la ingeniería también aparecen estas integrales de una superficie plana. Entonces, van a encontrarse también con eso en otras materias. Entonces, bueno, por eso básicamente es bastante útil tener esto en formularios, porque a estos términos se les ha llamado, bueno, los momentos de inercia, ¿no? Se veía que aparecían bastante en esos cálculos. Y bueno, entonces la inercia en X es básicamente esta integral de Y cuadrado por dA, y la otra inercia, bueno, la inercia IXY sería esta integral, ¿no? La integral de X por Y por dA. Esto también tiene algo de utilidad. Esta inercia en concreto, la inercia IX, Y, esta da 0, siempre y cuando la suma de todos los X por Y por dA den 0. Eso sucede cuando, bueno, acá voy a tratar de hacer un esquema. Si por ejemplo yo elijo, bueno, acá un X, acá un Y, y divido esta superficie, bueno, este cuerpo, en varios elementos de área, ¿no? De as. Este elemento de este lado tiene una coordenada X y una coordenada, bueno, medida acá como Y, ¿no? X1 y Y1. En cambio, otro elemento de área, bueno, que se encontraría, voy a poner acá del lado simétrico del eje, tendría una coordenada, bueno,
llamarlo así, X2 y Y2. X2 y Y2. Si se fijan, bueno, si hay simetría, lo que va a pasar es que los valores de Y en todos estos elementos son los mismos, pero los valores de X, bueno, van a ser opuestos, ¿no? Y al sumar eso va a dar un 0, básicamente. Ese producto en este diferencial se va a anular con este, y eso va a dar 0, ¿no? Entonces, siempre y cuando que encuentre un diferencial de área y uno opuesto a este lado, y pueda encontrar de esa forma, bueno, eso va a terminar dando 0, ¿no? Pues básicamente lo que representa es que si existe simetría, siempre y cuando hay simetría, estos términos, este producto de la X por su Y por el dA, bueno, sumados todos estos van a terminar siempre dando. Esto implica necesariamente que la inercia YXY se vuelve 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Cualquier superficie plana simétrica va a tener una inercia, esta inercia, bueno, igual a 0. Entonces, ¿en qué casos nos vamos a encontrar con eso? Bueno, superficies circulares, en superficies triangulares, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser superficies simétricas? Esta, ¿no? O esta compuerta, si es simétrica, en todo caso también. Un círculo también es simétrico, ¿no? Después, un semicírculo, de esta forma también es simétrico. Este semicírculo tendría una inercia YXY igual a 0. Bueno, acá básicamente tendría que pensar que si este es el eje, existe una cantidad de área con coordenadas y bueno, hay una que tiene una de las coordenadas opuestas, ¿no? Y siempre va a haber ese caso. Entonces también tendría esto, bueno, todos estos casos tienen inercias, suponiendo que todos son simétricos. Bueno, si una superficie es simétrica por cualquiera de sus ejes o por algún eje, X o Y, por ejemplo, en concreto, bueno, la inercia cruzada esta y XY se vuelve 0. Bueno, pero la otra inercia, la inercia esta que se calcula de esta forma, la inercia IX, que sería Y cuadrado por dA. Bueno, esto no tiene términos negativos, ¿no? Todos son Y cuadrado. Entonces, esto en realidad, esto nunca va a dar 0 porque todos los términos que estaríamos sumando, a menos que las áreas sean, que esta cantidad de área sea negativa, lo cual no existe, esto en todo caso siempre va a ser mayor a 0, ¿no? Entonces, porque bueno, lo que estamos sumando son términos positivos todos estos. Entonces, un poco esa diferencia, ¿no? Entonces, esta puede ser 0 cuando hay simetría y esta, bueno, nunca será 0 porque solo suma términos positivos. Bien, bueno, eso sería un poco más de detalles sobre este tipo de superficies. Entonces, bueno, para que tengan en mente este aspecto, ¿no? Bien, bueno, de acá habíamos visto entonces eso, ¿no? El Y cuadrado por dA, esto es la inercia en X. Esta es la inercia en X. Bien, bueno, acá este término 2πr/dr es básicamente el diferencial de área que tenemos acá resaltado en rojo, ¿no? Una pequeña cantidad de área con un radio r y un ancho de r. Y esa sería básicamente esta expresión del diferencial de área para una superficie plana circular. Eso lo habíamos visto en viscosidad. En el caso de una superficie cónica, bueno, el diferencial de área, bueno, es el perímetro, 2πr por este ancho de banda, ¿no? 2πr de s. Acá hay otro concepto, ¿no? El de altura equivalente. Esto lo hemos hecho también. Hemos visto que cuando tenemos una presión, voy a tratar de hacer lo siguiente, mejor sí. Sacar una captura de pantalla y le voy a llevar esto a un caso un poquito más complejo para que se entienda también el concepto de manera más general. ¿Qué tal si tengo, aparte de esta presión acá, otro fluido? Entonces me voy a imaginar que tengo dos fluidos. Presión sub 0, esto tiene bueno, esto que sea agua es igual a 1 y este que sea otro fluido. Tendría que ser más liviano para que esté arriba, ¿no? Entonces tendría que ser un valor menor a 1.
0.8, por ejemplo. ¿Cómo calcularía yo, en todo caso, la altura equivalente en agua? Entonces, si yo más o menos... No quería hacer esto. Entonces, bueno, todo eso es agua. Y este es otro fluido. Y bueno, arriba tengo aire, ¿no? Un gas, por ejemplo, con presión presurizado. Entonces, ¿cómo yo podría reemplazar y hacer, hacer el cambio de toda esa columna por agua únicamente? Entonces, a ver, esto les va a ayudar para varios otros. Lo que yo haría es, bueno, elegiría un punto donde quiero convertir todos los fluidos. En este caso me sería más fácil eliminar el gas y eliminar el aceite para que se convierta todo en una cierta altura de agua, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es suponer que la altura de agua, bueno, va a quedar más o menos por acá. Lo voy a hacer directamente en celeste. Ahí me queda entonces el nivel de agua. Y entonces la altura equivalente vendría a ser... Bueno, esa sería la altura equivalente, ¿verdad? Equivalente. Entonces, el equivalente del gas más el aceite convertido en agua, ¿no? Entonces, en este caso ya tendría, bueno, toda esta región que era originalmente agua y más esta otra región que es lo que acabo de convertir a agua, ¿no? Bueno, acá el método es igual, eligen un punto acá en la interfaz donde ya cambia del líquido del agua a otro fluido y igualan las presiones en los dos escenarios. Entonces aquí la presión que se genera por estos líquidos, esto es P sub 0 más, bueno, voy a escribir directamente 0.8 por gamma por, y bueno, necesito la altura, ¿no? Me voy a dar una altura H, por ejemplo. Entonces lo voy a escribir acá como H. Y esa presión que tengo de este lado por esta columna, bueno, la voy a igualar a la presión que se genera, bueno, con la columna equivalente. Entonces, esto es agua directamente, entonces sería gamma por H equivalente, ¿no? Entonces, el H equivalente va a ser, si yo paso el gamma a dividir, bueno, va a ser esto. Esto. Entonces, bueno, de forma rápida pueden reemplazar un fluido, dos fluidos, o incluso 5 o 6 fluidos, los pueden reemplazar de forma rápida de esta forma, ¿no? Eso hay algunos ejercicios un poco más adelante que creo que tenían 3 fluidos, y entonces había que hacer, y más un gas presurizado arriba, entonces había que reemplazar esos 3 líquidos por una columna equivalente. Entonces, no importa cuántos tengan, la verdad es que lo único que tienen que calcular es la presión que se ha acumulado debido a toda la columna de fluidos que hay arriba, y la reemplazan por una única columna de agua, ¿no? Del fluido que están interesados en analizar. Entonces, bueno, de acá esto directamente sería, eso sería la presión total. Bueno, la presión total generada por todas las columnas por arriba sobre el peso específico del fluido que les interesa analizar, ¿no? Y eso sería la altura equivalente. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? No sé si eso ha quedado claro. Bien, creo que sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay unos cuantos conceptos otros que hemos estado viendo, la ley de la hidrostática. Esta nos dice que en todos los fluidos siempre varía la presión con la altura Z, ¿no? Y varía de forma negativa. Esto, bueno, ya lo he ido viendo con el docente también. Lo que significa es que cuando tienen un fluido, bueno, si van subiendo, ahí la presión es cada vez menor, acá disminuye. Y si van de hecho, van moviéndose en la columna de fluido, se va moviendo hacia abajo, bueno, acá la presión aumenta, ¿no? Eso es porque, bueno, aquí en este caso el eje Z está considerado como el eje vertical. Entonces esto, a manera de sistema de referencia, bueno, vendría así, ¿no? Entonces un eje X, un eje Y, y bueno, tomarían Z como la distancia vertical hacia arriba. Entonces, la derivada de la presión respecto a Z, su variación es negativa y es igual a ρ por G.
Y bueno, eso es, ¿no? La variación de presión respecto a Z es negativa y va disminuyendo en función de este valor que es el peso específico. De hecho, eso podría ser desordenado de esta forma, ¿no? dP, la variación de presión es igual a menos ρ por G por la variación de altura. Bueno, y si ya lo quieren ver en términos macroscópicos o si se integra, entonces el delta P es igual a menos ρg por el delta Z, ¿no? Entonces la variación de alturas de acuerdo a la variación de presión. Bien, bueno, los prismas de presión yo creo que ya se han entendido también los conceptos. Lo que yo dibujo acá, este pequeño triángulo, es la distribución de presiones. Y este lado, en este caso, es la presión del prisma de presión. Bueno, y el prisma de presión es todo ese volumen, ¿no?, que se da en toda la superficie que vamos a analizar. En este caso, bueno, cuando es horizontal, la presión es constante. Como el nivel de esta superficie es el mismo, la presión es la misma en todos los puntos. Y el prisma, bueno, tiene esta forma. Y en una curva, bueno, tendría más o menos esta otra forma. Por eso no lo vamos a tocar mucho, no voy a adentrar mucho en lo que son esfuerzos. Creo que no hemos tenido el tiempo de ver mucho esto este semestre. Bien, bueno, de acá también ya sabemos que para calcular fuerzas hidrostáticas en superficies curvas, tengo que calcular, bueno, una fuerza vertical, que sería el peso del fluido, bueno, que está encerrado entre la superficie curva y toda la parte plana, ¿no? Y bueno, y la superficie libre, que es esta de acá arriba. Entonces todo ese volumen luego lo convierto a peso, multiplicándolo por el peso específico y básicamente yo agarro el volumen de todo. Bueno, calcularía ese volumen, por ejemplo. Y eso lo multiplico por el peso específico, con eso se convierte el volumen a peso. Y eso es básicamente el valor de la fuerza, ¿no? La fuerza vertical. Bueno, yo les he dicho que lo manipulamos como vectores, ¿no? Vectores de presión. En todo caso, ese gamma entraría multiplicando una de las dimensiones para convertirse, ¿no?, en presión. Pues con eso obtenemos las fuerzas verticales. Y para las horizontales, bueno, en la curva siempre tendríamos que proyectar, ¿no? Entonces, agarraríamos la superficie, en este caso si es cilíndrica, se convertiría en una superficie plana. Y si esto es una superficie semiesférica, la proyección aquí sería un semicírculo, ¿no? Eso hemos visto en el ejemplo que hemos hecho. Tal vez algo que nos falte ver es eso, creo que sería pendiente, porque a veces entran en los ejercicios de examen formas cónicas. Sería bueno que hagamos eso también. Entonces, una superficie curva de tipo cono, ¿no?, tipo cónicos. El concepto es el mismo, solamente tal vez la forma de resolver tiene su particularidad. Bueno, sería bueno que vamos a ver uno de esos. Bueno, acá yo creo que ya todo el tema de viscosidad se ve un poco cuando se formarían perfiles cuadráticos de velocidad en el movimiento de un fluido viscoso. Eso se va a dar, bueno, cuando les he explicado en un momento que tenemos dos velocidades iguales a cero, dos superficies estáticas, tanto arriba como abajo, y bueno, lo que en realidad mueve el fluido no son las superficies, sino no son los sólidos, sino que es la presión que se ejerce por un lado, que es mayor a la que hay por otro, ¿no? Entonces, al haber diferencia de presiones, el fluido se va a mover de un lado a otro. Y bueno, la distribución de presiones va a tener esta forma. Bien, bueno, ese término tiene varios nombres. Tasa de formación, velocidad de formación, tiene derivada de la velocidad, o también se lo llama gradiente de velocidad. Tiene varios términos, ¿no? Creo que tiene unos 4 nombres. Nosotros lo vamos a conocer más que todo como la tasa o la velocidad de deformación de un fluido, bueno, para analizar el caso de viscosidad. Eso es lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Cuando el momento de inercia IXY, es decir, esta integral se vuelve cero, bueno, eso significa que para un punto tras un eje, bueno, siempre hay una cantidad de área que puede ser simétrica o ubicada simétricamente respecto al eje. Entonces, esas sumas de x por y por d se van a terminar anulando, ¿no? Toda la integral va a dar cero al final.
Entonces, eso es porque la superficie es simétrica. Bueno, aquí se ve, ¿no? Entonces, en esta área que hemos calculado, la IXY, bueno, por esta simetría que tiene, es 0. Bueno, lo que es tensiones, voy a saltar esto. Esto lo pueden tal vez ver en el texto que les he compartido en el Classroom. Hay un poco más de detalle de todas estas cosas. Ya, bueno, eso tal vez es importante. Los vectores diferenciales de área, bueno, siempre son vectores perpendiculares a la superficie. Entonces, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta esta porción, acá voy a elegir una pequeña porción de área. Entonces, esta que sea mi diferencial de área. Y la forma en que normalmente se representa no es directamente de esta forma, sino que se representa a través de un vector. Entonces, para representar esto de forma vectorial, y lo que yo haría es agarrar un vector que parte de acá del medio, del centro de esa pequeña área, y que es perpendicular a esa área. Entonces, en una pequeña porción, pequeña sección de área de un volumen, el vector diferencial de área, bueno, es ese vector que es perpendicular al vector. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, si tomaría esta sección, bueno, más o menos quedaría por acá el vector diferencial de área de este elemento. Bueno, eso es un poco la definición de los vectores diferenciales de área en un área pequeña, ¿no? En un área diferencial. Por lo general, bueno, suelen ser áreas que tienen lados de X, de Y o de Y de Z. Esto va a tener utilidad, yo diría, un poco más adelante, cuando hagamos dinámica de fluidos más que todo. Pero el concepto es necesario ya introducirlo de a poco. Bueno, en todo caso, en las superficies curvas también hay eso, ¿no? Entonces, si yo tomo una pequeña porción de área acá, más o menos sería el área que va hacia, bueno, no sé hacia el fondo, pero tendría una dimensión hacia el fondo. Su vector diferencial de área sería perpendicular, entonces iría, bueno, en esa dirección. En esta porción de área, bueno, su vector diferencial de área iría en ese sentido. En realidad, la dirección de la presión tiene la dirección del vector diferencial de área. Bueno, es colineal, podría ir en ese sentido o en sentido opuesto. No, pero en todo caso iría sobre esa línea, ¿no? Iría sobre esa línea, el vector de presión. Entonces, los vectores diferenciales de área definen dónde actúa la presión. Entonces, bueno, y es por eso que entonces acá la presión va en ese sentido, porque bueno, el diferencial de área, el área en la que actúa es esta porción, acá vendría a ser esta, entonces bueno, quedaría perpendicular al vector de presión, ¿no? Entonces, en un punto cualquiera, la dirección de la presión es la dirección perpendicular a la superficie que se analiza. Ok, bueno, ese es el principio de Pascal, que nos dice que bueno, la presión puede ir en cualquier dirección y básicamente la dirección que toma es la perpendicular a la superficie con la que está en contacto el fluido. Aquí hay un concepto que sí es útil. Para su ejercicio, para el de la práctica, es necesario que vuelvan a repasar este concepto de velocidad relativa. Entonces lo vamos a ver. Cuando tenemos, bueno, en el caso que habíamos visto, pues dos elementos en movimiento, rotacional en todo caso, lo que haríamos, y necesitamos analizar viscosidad. Si se acuerdan, la ley de Newton había sido determinada cuando una de las superficies está quieta, la inferior, y esta tiene una velocidad tangencial. Bueno, el experimento de Newton era este, ¿no? Haciéndolo de más. Sí, ya, bueno, una placa con velocidad y la otra placa en reposo, ¿no? Esas condiciones eran las condiciones en las que se formaba todo ese perfil de velocidades y la ley de viscosidad de Newton. En este caso, bueno, tanto la de abajo como la de arriba se mueven. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a relativizar el movimiento para que quede estática la parte inferior. Vamos a recordar cómo se hacía eso, porque bueno, eso van a necesitarlo para su práctica. Tenemos entonces dos velocidades de rotación. Y lo que haríamos para entonces relativizar el movimiento, lo que vamos a hacer es agregar una velocidad opuesta a la que deseamos anular. Bueno, deseamos anular, por ejemplo, el movimiento de este objeto. Por lo tanto, voy a agregar esta velocidad
vectorialmente opuesta, ¿no? Omega 2, pero en sentido contrario. Y lo mismo a este otro cuerpo y a todos los cuerpos. Si hubiera más elementos en movimiento, bueno, se hace a todos los elementos del sistema. Y luego, ahora lo tengo que sumar vectorialmente. Entonces, para eso necesito definir un positivo. Entonces voy a elegir vectores positivos para este lado. Por lo tanto, esto va a quedar como omega 1 menos omega 2. Y al ser iguales se anula. Me quedaría omega igual a 0. Y es en este sistema donde esto ya se parece mucho más al caso de Newton, ¿no? Entonces tenemos, y la parte superior, bueno, está en rotación. Entonces ya podemos después dividir en diferenciales de área más pequeños, donde la velocidad se vuelve constante en cada anillo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, esto simplemente para que recuerden de las velocidades relativas. Ahora, el caso, por ejemplo, en el que voy a hacer este pequeño cambio. Tengo omega 1 en este sentido y omega 2 en sentido, esto lo voy a borrar. Y omega 2 fuera, ¿no? Iría así. Por ejemplo, si mi disposición fuera de este tipo, yo lo que deseo es anular omega 2, entonces voy a agregar vectorialmente omega 2 opuesto y lo mismo acá. Bueno, al sumar vectorialmente esto ahora, daría omega 1 más omega 2. Y esto se anularía y daría 0. Entonces, de acuerdo a las velocidades y a los sentidos iniciales de los vectores, bueno, esto también va cambiando de acuerdo a eso. Y ya. Bueno, entonces, bueno, eso vendría a ser un poco como relativizar velocidades. Esto lo vamos a hacer, creo que a partir de ahora va a haber en todos los ejercicios. En el examen hay bastante de movimiento relativo, solo le gusta poner esas cosas al Inge. Esto hemos visto, creo, la velocidad terminal. ¿Se acuerdan? La velocidad terminal es básicamente la velocidad estable, ¿no? Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, esto. Inicialmente el objeto, bueno, si lo dejamos moverse desde el reposo, el peso siempre existe. Pero si está en reposo, bueno, la fuerza viscosa inicialmente es 0, ¿no? Si está en reposo, ¿no? Y a medida que va moviéndose cada vez más rápido, entonces la fuerza viscosa, bueno, empieza a crecer, ¿no? Y habrá un punto en el que se iguale con el peso y, bueno, deje de acelerar. Entonces, en realidad, con la velocidad lo que va a pasar es que inicialmente partimos de velocidad 0 respecto al tiempo, y a medida que solo hay peso y no existe fuerza viscosa, bueno, esto acelera, pero a medida que existe más fuerza viscosa, bueno, acelera cada vez más lento y llega un punto en que se equilibran las fuerzas y, bueno, esto ya no se acelera más y se queda acá, ¿no? Entonces, la velocidad terminal que habíamos hablado era este valor de constante, ¿no? Y creo que habíamos tocado esto del tema de la parte transitoria, donde varía la velocidad en el tiempo, y la parte estacionaria. Bueno, la velocidad terminal es esta velocidad constante, donde el sistema ya está equilibrado, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza viscosa ya es igual al peso. Bien, bueno, en esta parte, no, en esta sección, bueno, todo este tramo, aquí lo que pasa es que la fuerza viscosa es menor que el peso y existe aceleración, ¿no? Entonces esto acelera, ¿no? Bien. Ya. El resto de elementos, creo que todavía no los hemos visto, todo lo que es teorema de Steiner y la ecuación con velocidades, todavía no lo hemos visto, esto corresponde a la dinámica de fluidos. Lo vamos a ver en su momento, cuando lleguemos hasta ahí. Pues por lo pronto, bueno, esto quedaría hasta acá, lo que veríamos hoy. Y con esto habríamos concluido este repaso de clases. Bueno, aprovecharé tal vez este último ahora para sobre el tema de los de los videos de YouTube, que creo que ya yo básicamente grabo videos hasta esta parte, entonces pueden irlo repasando también en ese canal, todo lo que corresponde a hidrostática y fuerzas en superficies.
Ya pronto voy a estar haciendo videos sobre dinámica de flujos, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Estoy ocupándome de eso. Y también, bueno, ya vamos a empezar para los que, bueno, no se hayan logrado entrar, el sábado empezaríamos con el tema de AutoCAD, que sería el primer programa que vamos a aprender para luego ir incorporando sobre eso otros softwares, ¿no? El CADWorks que funciona sobre AutoCAD, y luego el PyFlow, que